Esto es El arte de volver a ti, un podcast de Senda Vital, un espacio para quienes sienten, piensan y a veces se ríen por no llorar mientras intentan entender la vida. Un espacio donde no venimos a fingir que lo tenemos todo bajo control, sino aprender a escucharnos, a sostenernos y a vivir con más calma y más verdad. Bienvenido a El arte de volver a ti, una semana más, un domingo más. Gracias de nuevo. Gracias de verdad por regalarte este ratito, por parar un momento, respirar y escucharte sin exigirte nada. Cada fin de semana, un momento de reflexión que tenemos siempre. No vengo hoy a darte fórmula rápida ni a decirte cómo deberías hacerlo todo mejor. Vengo a hablarte de algo que muchos llevamos encima sin darnos cuenta y que cuando no lo miramos estaba pesando demasiado. Así que hoy vamos a hablar del perfeccionismo, de esa necesidad constante de hacerlo todo bien, de no fallar, de no equivocarte, de no decepcionar a nadie, ni siquiera a ti. Así que este episodio se llama Perfeccionismo y la trampa de querer hacerlo todo bien, porque hay una diferencia muy grande entre cuidar lo que haces y vivir atrapado en las exigencias. Y si te quedas hasta el final del episodio, quizás descubras que no necesitas exigirte más, sino tratarte mejor. Y bueno, quiero empezar aclarando algo importante. El perfeccionismo no es amor por la excelencia. Eso lo han contado así, pero no es del todo cierto. El perfeccionismo casi siempre nace del miedo a fallar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a que si no lo hace bien, algo se rompa, una relación, una imagen, un lugar, un vínculo. Y bueno, por eso el perfeccionismo no descansa, no busca hacerlo bien, busca no perder nada. Y quizás nunca lo habías pensado así, pero muchas personas perfeccionistas no quieren destacar, quieren protegerse. El perfeccionismo suele empezar muy pronto, en la infancia. Y bueno, cuando aprendiste que hacerlo bien era una forma de conseguir atención, tranquilidad o cariño. Y tal vez no te lo dijeron con palabras, pero lo entendiste con gestos. Cuando sacabas buenas notas, cuando no dabas problemas, cuando eras responsable antes de tiempo, cuando te adaptabas, cuando no molestabas. Y ahí se empieza a formar una idea peligrosa, y es que si lo hago todo bien, estaré a salvo. Pero bueno, eso no es así. Así que sin darte cuenta, convertiste el hacerlo bien en una forma de supervivencia emocional. Y con los años eso se convierte en una exigencia interna, constante. Una voz que no te deja parar, que te dice que siempre podrías hacerlo mucho mejor, que nunca es suficiente. Y aquí aparece la trampa. Porque el perfeccionismo no te empuja a avanzar, te mantiene en tensión. Te cuesta empezar cosas nuevas, con miedo a no hacerlas perfectas. Te cuesta terminarlas porque nunca las ves del todo listas. Te cuesta disfrutar porque siempre estás viendo lo que falta. Y muchas veces te cuesta descansar porque sientes que aún no te has ganado. Y bueno, eso me pasaba. Quiero hablarte ahora desde lo personal. Durante mucho tiempo fui muy autoexigente. Y no porque quisiera hacer las cosas bien, sino porque sentía que si no lo hacía perfecto, no era suficiente. Me ponía estándares muy altos, demasiado altos. Y lejos de hacerme más productivo, eso me bloqueaba. Me costaba empezar proyectos, me costaba cerrarlos, al final procrastinaba. Me costaba disfrutar lo que hacía porque siempre estaba pendiente de lo que podía mejorar, de lo que aún no estaba a la altura. Vivía con una sensación constante de deuda conmigo mismo, como si nunca acabara de cumplir. Y lo más curioso es que el perfeccionismo hacía justo lo contrario de lo que prometía. En lugar de avanzar, me quedaba quieto, en lugar de crear, dudaba, y en lugar de confiar, me exigía más. Hasta que, bueno, hace unos años algo empezó a cambiar. Empecé a encontrar refugio no en la exigencia, sino en la disciplina. Pero no esa disciplina dura ni castigadora. Es una disciplina consciente, la idea de mejor hecho que perfecto, de avanzar paso a paso, de sostener hábitos, es muy importante. Al final terminamos abandonando muchos de ellos. De cumplir conmigo mismo sin machacarme. Y eso no significa que haya dejado de tener estándares altos. Lo sigo teniendo. Pero ahora ya no lo uso como un látigo, sino como una brújula.
Y la diferencia es enorme. El perfeccionismo te habla con dureza, con frases como no es suficiente, podría haberlo hecho mejor, no te relajes todavía, no falles, no decepciones. Y cuando te habla así durante años, empiezas a medir tu valor por tu rendimiento, tu descanso por lo que produces, tu derecho a parar por lo que has logrado. Y bueno, poco a poco la vida deja de ser un espacio para vivir y se convierte en una evaluación constante. Y bueno, el perfeccionismo también afecta mucho a las relaciones, porque cuando eres muy exigente contigo, sueles serlo también, aunque no quieras, con los demás. Te cuesta pedir ayuda, te cuesta mostrarte vulnerable, te cuesta fallar delante de alguien, te cuesta ser visto cuando no estás bien. Porque en el fondo hay una creencia silenciosa, y es que si me muestro imperfecto, dejarán de quererme. Pero quiero que escuches esto despacio, y es que la gente no conecta contigo por lo bien que lo haces. Conecta contigo por lo humano que eres, por tu honestidad, por tu presencia, por tu capacidad de estar, incluso cuando no todo está resuelto. Y bueno, el perfeccionismo te promete control, pero muchas veces lo que te da es aislamiento. Y aquí viene una distinción importante, y es que no es lo mismo cuidar lo que haces que castigarte por no hacerlo perfecto. Cuidar nace del respeto y castigarte nace del miedo. Y la voz perfeccionista no suele ser una voz adulta, es una voz antigua, una voz aprendida, una voz que cree que si baja la guardia algo malo va a pasar. Por eso no se trata de eliminar el perfeccionismo de golpe, se trata de escucharlo sin obedecer. De empezar a preguntarte, ¿qué estás intentando proteger? Eh, eh, esta exigencia, ¿de qué me está intentando salvar? Y poco a poco ir construyendo una voz más consciente, una voz que te diga, no hace falta hacerlo perfecto para que sea válido. No tienes que demostrar nada para descansar. Mm, Equivocarte no te hace menos digno. Puedes hacerlo lo mejor que puedas sin hacerte daño. Y quiero proponerte un ejercicio muy sencillo, y es que pienses en algo que estés posponiendo últimamente porque sientes que aún no está listo. Un proyecto, una conversación, una decisión, un paso. Y pregúntate con honestidad, ¿qué pasaría si lo hicieras suficientemente bien? No perfecto, suficientemente bien. Muchas veces no avanzamos porque queremos hacerlo perfecto, cuando en realidad lo que necesitamos es hacerlo posible. Y el perfeccionismo te frena disfrazado de exigencia. Y cerrar esta trampa no significa bajar tu nivel, significa dejar de usarte como campo de batalla. Así que bueno, quiero cerrar este episodio con una idea clara. Perdón. No necesitas hacerlo todo bien para merecer paz. No necesitas demostrar para descansar. No necesitas ser perfecto para ser digno de amor. Y es que a veces crecer no es exigirte más, es permitirte ser humano. Y te dejo con la pregunta del episodio: ¿en qué parte de tu vida estás intentando hacerlo todo perfecto cuando en realidad lo que necesitas es hacerlo con más serenidad? Gracias por este rato, gracias por escucharte, gracias por volver a ti una semana más, y recuerda, no puedo cambiar el mundo, pero sí el pedacito que me toca. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Esto es El Arte de Volver a Ti, un podcast de Senda Vital, un espacio para quienes sienten, piensan y a veces se ríen por no llorar mientras intentan entender la vida. Un espacio donde no venimos a fingir que lo tenemos todo bajo control, sino aprender a escucharnos, a sostenernos y a vivir con más calma y más verdad.